Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Digo que buenas noches porque este podcast se transmite en vivo, independientemente que muy posiblemente usted lo vea después que haya sido emitido, no hay problema. Buenas noches, esto es Rock a Domicilio. Bienvenidos a esta nueva edición, una parte 3 de este programa dedicado al mundo del rock and roll que hacemos en conjunto con Juan Kiss y que les habla Alberto Marchena. Esta noche o este capítulo es la tercera parte de uno dedicado a los grandes guitarristas rock de la historia. Comenzamos ayer con 2 partes, es la segunda noche. Y pues hoy estaremos hablando de guitarristas de los años 80, 90, del 2000 y haremos como el resumen final. Quiero darle la bienvenida a mi compañero de programa desde las montañas de Antioquia en Santa Elena, Juan Kiss. Mi estimado Alberto Marchena, a todos los oyentes, un saludo a la gente que está conectada en el Instagram Live que me sigue. Un abrazo, una feliz noche, ojalá todos muy bien, cuidándose todos en la casita y siendo productivos de alguna manera, aunque también podemos divertirnos. Nosotros aquí nos sentimos productivos, pero también nos divertimos mucho hablando de rock and roll y de guitarristas. Una bienvenida y una feliz noche para todos. Ahora sí, perdón. Estamos listos para arrancar este programa del día de hoy. Ya miramos los guitarristas grandes de los años 70. Recordamos a Jimi Hendrix, a Jimmy Page. Recordamos a esos grandes guitarristas de los 60, 70, Ritchie Blackmore. Por supuesto, Santana, Angus Jones, en fin. Y este programa vamos a arrancar con esos grandes guitarristas de rock de los años 80. Y bueno, vamos a arrancar primero que todo por uno que sé que usted es muy fanático, Juan. Ubicado en la década de los 80. Este hombre se llama Randy Rhoads. Hizo parte de la banda de Ozzy Osbourne, donde alcanzó su máximo momento de felicidad o de éxito, y lamentablemente en el momento más importante de su carrera pues murió producto de un accidente absurdo. Estaba en una época muy lleno de rock and roll y drogas y alcohol y todas las historias, y pues agarró, estaban en la mitad de la gira y habían parado como entre un pueblo y otro, agarró una avioneta y empezó a como quien dice, a avalancharse sobre toda la gente que estaba como en una finca donde el propio Ozzy estaba, y en el juego terminó estrellado contra unos árboles y murió. Pero aparte de la historia de su muerte, Randy Rhoads es considerado uno de los grandes guitarristas de la historia y especialmente uno de los más importantes de la década de los 80, ¿cierto? William Randall Rhoads, Randy Rhoads, murió trágicamente, usted tiene toda la razón. El piloto de la avioneta era el conductor del autobús de la gira. Imagínese. Que tenía una vieja licencia de conducción de aeroplano ya vencida. Bajo los efectos del alcohol y la cocaína, Randy, el registro del forense indicó que solamente tenía mucha nicotina en su organismo porque se fumaba 3 paquetes de cigarrillos diarios. O sea, estaba sano esa noche. Sano. Randy no consumía drogas y no tenía problemas con el alcohol. Se tomaba uno que otro vinito con Sharon de vez en cuando. Yo pensaba que Randy Rhoads era mucho rock and roll. Mira, ahí me corcha. Cero. Randy era un muchacho juicioso, dedicado enteramente a su guitarra. Practicaba 8 horas diarias, 4 en la mañana, 4 en la tarde. Porque Randy decía, si uno deja de tocar un día, uno lo nota. Si deja de tocar 2 días, lo notan los compañeros de banda. Y si deja de tocar 3 días, lo nota la audiencia. ¿Sabe qué sí es Hay curioso? que practicar diario. ¿Sabe qué sí es curioso? Que esa era una de las épocas más complicadas de Ozzy Osbourne con el abuso de las drogas. Horrible. Ozzy Osbourne dice que no recuerda nada entre 1979 y 1989, que tiene como flashbacks de recuerdos porque la mayor parte del tiempo estuvo borracho. Ozzy llegó un momento en su vida en que el desayuno era un whisky doble con 2 huevos fritos y una tajada de tocino. Ozzy estaba muy mal en esa época. Randy es un guitarrista que yo diría que fue de los primeros que le aportó esa parte clásica a la guitarra. Fue uno de los primeros y tal vez creo que el más peligroso y que puso más en riesgo a Edward Van Halen por lo del virtuosismo, por lo del aporte neoclásico que le imprimía a sus solos de guitarra. Y Randy era un guitarrista virtuoso, rápido y supremamente técnico, con
un montaje en vivo superior al de muchos de su época. Randy murió muy joven, para mala fortuna de nosotros, pero él tocó con Quiet Riot antes de Ozzy Osbourne. ¿Sabía usted Correcto. eso, Antes Marciana? que Quiet Riot fuera famoso, porque digamos que Quiet Riot era conocido dentro del circuito de rock de Los Ángeles en el Sunset Place, pero se dispararon en el año 83 cuando lanzaron el Metal Health. Randy Rhoads tocó en esa época previa al Metal Health. En los dos álbumes anteriores al Metal Health tocó Randy Rhoads, de ahí se fue a tocar en el Blizzard of Oz y en el Diary of a Madman. Eso es todo lo que tenemos de Randy. Luego publicaría el Tribute Ozzy Osbourne en 1987, pero lo perdimos muy rápido. Muy Randy tempranito. Rhoads, uno de los más grandes de la historia, con una técnica perfecta. Quiero sumar a esta lista a un guitarrista que muchos, digamos, que subestiman porque está en una banda de rock y pop, que comenzó siendo una banda más rockera, pero después se metió mucho en el pop y hoy hace parte de un género que se llama el yacht rock, que es, digamos, que ese rock para escuchar en los yates, que es muy famoso en Estados Unidos, ese género, y que reúne artistas de muchos estilos diferentes y parecidos. Me refiero a la banda Toto y me refiero a Steve Lukather, tremendo guitarrista. Ayer hablamos de él, ¿se acuerda? Pero digamos que Luca, sí, Locketeer. Lukather es uno de mis favoritos, ¿no? Porque tiene una particularidad muy especial. Lukather no es de los guitarristas mostrones que No, no es hacen solos de mostrón. guitarra con 700 notas al mismo tiempo. No, él es muy musical, él es muy melódico a la hora de hacer sus solos, aparte de que es un guitarrista rítmico muy bueno también. Y muy buen compositor. Y ayer contábamos, toca en la banda de Ringo Starr hoy en día y sigue con Toto. Bueno, viene Stevie Ray Vaughan. Tremendo guitarrista, ¿no? Stevie Ray Vaughan. Stevie Hombre Ray del Vaughan, blues. blusero a más no morir, enamorado de la Fender Stratocaster. También murió muy joven en Muy un joven accidente Stevie de Ray Vaughan, muy helicóptero, joven. ¿no? Después de un show en el que tocó con muchos amigos, incluido su hermano, y murió muy joven, Stevie Ray Vaughan. Hay muchas grabaciones de álbumes de su banda y lo mencionamos también cuando hablamos de David Bowie, porque él es el que hace todos los solos de guitarra que hay en el álbum Let's Dance. O sea que si usted ha oído ese álbum de Bowie, no es lejano a Stevie Ray Vaughan. Sí, y digamos que Bowie tuvo la característica de tener muy buenos guitarristas, porque durante los años 80, cuando estuvo de gira, ¿sabe quién fue el guitarrista de David Bowie en las giras y en muchos de sus discos? ¿Quién? Peter Frampton. Uy, ese es otro maestro, ¿no? Frampton, que lo tuvimos el día de ayer en nuestra selección de los 70, tocó en muchas presentaciones en vivo de Bowie y adicional, hacía parte de la banda de Bowie. Y adicionalmente a eso, no solamente apareció en varios discos tocando con Bowie, tremendo guitarrista, y ayer hablamos de él. Bowie tenía buen ojo para enganchar guitarristas. Bueno, viene un hombre que crea controversia porque si cuando uno habla de guitarristas y uno está metido en esto del rock and roll, siempre lo ubica como un tremendo guitarrista porque tiene todo lo que un guitarrista debe tener, ese look, esa espectacularidad en la forma de tocar. Pero los que son muy clasistas dicen que no es necesariamente el mejor guitarrista del mundo, que no tiene la mejor técnica, pero que sin embargo es muy visible y le gusta mucho a la gente. Me refiero a Slash de Guns N' Roses. Slash es un muy buen guitarrista, déjeme decírselo. Hay mucha Slash gente que tiene, dice, hay muchos puristas que dicen que no, y en los top de guitarristas, de Guitar World y de todas estas revistas, Juan, muchas veces no se cuela ni siquiera dentro de los 20 o 30 primeros. bueno, Slash de pronto tiene un problema, es que está en una banda muy popular, ¿no? Entonces de pronto los críticos lo atacan porque está en una banda que es demasiado popular como es Guns N' Roses, pero le voy a hablar sobre todo del trabajo en el Appetite for Destruction. Slash es un guitarrista que rescata las raíces bluseras que tenía, por ejemplo, Joe Perry. Slash es muy de Joe Perry. Y aparte de eso, tiene un sonido muy callejero y muy único. Él tiene un tono muy especial que solamente lo tiene él. Y tiene una particularidad muy interesante. Es el único, creo yo, guitarrista de los ochentas que no utiliza la técnica del tapping. Usted nunca ve a Slash haciendo tapping. O sea, él no cayó en esa multitud De que Eddie se Van fue Halen. detrás de Van Halen. Exactamente. Él desarrolló su propio estilo, más tirando a los 70 hacia el blues que al rock and roll que desarrolló Van Halen en el 78. Y hay una conexión también muy bonita con David Bowie, y es que su madre era vestuarista de conciertos
y durante mucho tiempo trabajó con Bowie y estuvo enredada sentimentalmente con Bowie. O sea, la mamá de Slash fue amante de David Bowie. Bowie, Slash cuando chiquito se levantaba por las mañanas y se encontraba a David Bowie en casa, amaneciendo en la casa de su mamá, donde él mismo vivía. ¿Cómo le parece la influencia que tuvo? Además, yo sé que es una canción que ha sonado muchísimas veces en radio, pero demuestra una de las maestrías de Slash. Slash es un experto a la hora de manejar el wah-wah. El wah-wah es un efecto de pedal que utilizan muchos guitarristas. Por ejemplo, Zakk Wylde, Kirk Hammett de Metallica utiliza mucho el pedal wah-wah. Yo creo que uno de los más virtuosos a la hora de ejecutarlo es Slash. Es solamente que vaya y escuche el solo de guitarra principal de Sweet Child of Mine y me va a dar la razón. Gran guitarrista Slash, tiene todo mi respeto. Otro de los guitarristas que de pronto para usted no va a ser, porque usted es más de la onda hard rock que cualquier otra cosa, pero muchas revistas lo reconocen como uno de los grandes guitarristas de los años 80. Digo porque esta banda comenzó en los años 80. Me refiero a Peter Buck, el guitarrista de R.E.M. Mucha gente lo respeta, mucha gente dice que es un tremendo guitarrista y muchas veces pasa desapercibido porque Michael Stipe es muy importante en esa banda y porque además de eso Peter Buck es un guitarrista de esos que no le gusta lucirse, sino que es más bien sobrio en el escenario. Pero usted cuando mira a los mejores guitarristas de los 80 y cuando mira los listados de los 100 guitarristas de la historia, en más de un listado se encuentra a Peter Buck de R.E.M. Que se enamoró de la mandolina por allá en el año 90 y la incorporó al álbum Out of Time de En el R.E.M., Losing My ¿no? Religion se ve clarísimo. Exactamente, o sea, tuvo el valor de dejar la guitarra a un lado y dedicarse a estudiar mandolina y se volvió todo un experto. Es un muy buen guitarrista. No es de esos que hacen solos de guitarra como Muy en el rock duro, sobriecitos. pero es un guitarrista sobrio y es un muy buen rítmico también. Bueno, seguimos en esta lista y sumemos a Yngwie Malmsteen, que usted sé Mm. que es de sus favoritos. Malmsteen es esos guitarristas junto con Satriani, que nunca necesariamente hizo parte de una banda, digamos que conocida o exitosa, pero Malmsteen es uno de los grandes íconos de la guitarra de los años 80 y de los mejores guitarristas de la historia del rock. La parte neoclásica que comenzó Randy Rhoads la llevó a la perfección Yngwie Malmsteen. Malmsteen es uno de los guitarristas más rápidos de la historia del rock and roll. Uy, oigan, ¿el Tocó en- Trilogy es que se llama ese disco? Sí, ese es del 86, ese es una maravilla. Él empezó en una banda que se llama Alcatraz. También tocó en una temporada en una banda llamada Stiller, al lado de Ron Kill, y luego en 1984 sorprendió a todo el mundo con un álbum llamado Yngwie Malmsteen's Rising Force, que sale una mano levantada con una Fender Stratocaster. Malmsteen tenía como ídolo a Niccolo Paganini, el violinista italiano, e incorporó la técnica de violín de Niccolo Paganini a los solos de guitarra de todas sus canciones. Lo fregó mucho su gusto por el alcohol. Le jala mucho bastante el alcohol y de pronto a veces perdió un poquito de forma y todo, pero gran guitarrista. Bueno, me muevo para otro guitarrista que sé que no es de su onda, pero Lee Ranaldo, que tocó con Sonic Youth, fue muy importante. Sonic Youth fue una de las bandas que contamos hace unos días pasados, influyó mucho en todas las bandas de los años 90 de la época del grunge. Y fue integrante junto con de Sonic Youth y sobre todo influyó mucho a guitarristas como Cobain y toda esta onda. Pasa desapercibido un poco para mucho. Pero viene un par que es usted muy fanático y me sorprendió, por ejemplo, en este primero encontrármelo en la lista de los mejores guitarristas pero de los 80, pero yo sé que a usted le va a encantar. George Lynch de Dokken. Me encanta que lo mencione. Estoy haciendo un listado a mano de guitarristas de los 80s y aquí está el maestro George Lynch, justo debajo de Vito Bratta de White Lion. Lynch tiene mucho de Van Halen, no podemos negarlo, pero desarrolló su propia técnica. Hay una anécdota muy bonita con una actividad que hizo Ronnie James Dio en el 85, mientras Lionel Richie, Michael Jackson y Quincy Jones hacían We Are the World. Ronnie James Dio hacía Stars, Hear and Aid Stars. Reunió a una constelación de artistas heavy metaleros y grabaron una canción que se llamó Stars. En ese grupo de guitarristas está Malmsteen, que estaba en su furor en ese momento.
muchos guitarristas, incluido Carlos Cavazo de Quiet Riot, se sintieron intimidados cuando tocaban frente a Malmsteen. Uno de los que sacó su guitarra Aria Pro 2 sin ningún temor y desarrolló todo su talento frente a Malmsteen sin ningún miedo fue George Lynch. Yo les quiero recomendar de Lynch y con Dokken un álbum que se llama Tooth and Nail y un álbum de 1987 que se llama Back for the Attack. Lynch está en mi top 5, es uno de mis guitarristas favoritos. Lynch está en el Tooth and Nail, es el que tiene Alone Again, ¿verdad? Ese es del Tooth and Nail de Dokken, Alone Again, 1984. Bueno, vengo en la lista uno que es lógico, Joe Satriani. Joe Satriani es un tremendo guitarrista. Hoy en día está tocando con Sammy Hagar en una banda que se llama The Circle. Están tocando Michael Anthony, el bajista de Van Halen, Sammy Hagar en la voz y la guitarra, que Hagar también es un muy buen guitarrista, y Joe Satriani, que se encarga de la guitarra. Y, ya no está, estuvo en un tiempo. Y la batería Jason Bohan. Ya no está Satriani, ya se retiró, pero ocasionalmente se une y graba en estudio con The Circle, una banda de genios. Pero Satriani es uno de los grandes guitarristas de la década de los 80. Satriani comenzó en los 70s, muy influenciado por un guitarrista que se llama Alan Holdsworth, que es el único que cita como influencia a Edward Van Halen, entre otras cosas. Alan Holdsworth murió hace un par de años, tal vez apenas. El primer EP de Satriani se llama Not of This Earth. Si no lo ha escuchado y le gusta la guitarra bien tocada, por favor hágalo. Pero el segundo fue el primer álbum instrumental que vendió más de 2 millones de copias e hizo que los álbumes instrumentales de guitarristas se volvieran buen negocio y muy populares. De ahí salió Steve Vai, Tony McAlpine, Vinnie Moore. Pero el primero en hacerlo exitosamente fue Satriani con un álbum que se llama Surfing with the Alien. Si quieren escuchar a un maestro de la guitarra, escuchen a Satriani en ese álbum. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Satriani y me dijo, en el Surfing with the Alien utilizo todas las técnicas habidas y por haber en ese momento, todas las técnicas de guitarra. Es un maestro del Floyd Rose y de los ligados. Satriani es de otro planeta, definitivamente. Sumamos a esa lista a otro que usted acaba de mencionar hace un ratico de los 80, Steve Vai. Fíjese que aquí hay una cantidad de guitarristas en los años 80 que más que necesariamente pertenecer a bandas importantes, tuvieron una carrera importante como solo guitarristas, con discos que mayoritariamente eran muchos instrumentales o con vocalistas invitados. En ese grupo meta a Steve Vai, en ese grupo meta a Malmsteen y en este grupo meta a Satriani. Los tres pertenecieron como un movimiento similar en el que el rock destacó a esos guitarristas. Digamos, no tuvieron hit en las listas, pero se mantuvieron fueron muy exitosos al momento de vender álbumes y tuvieron un culto especial dentro del rock. Los 80s fueron la década de los guitarristas virtuosos, la década de los guitarristas de rock duro. Steve Vai, para que mire el tamaño de Satriani, fue alumno de Joe Satriani. ¿Sabe a quién más le enseñó Satriani a tocar la guitarra? A Kirk Hammett de Metallica, por ejemplo. Morello también fue alguna vez alumno de Joe Satriani. De Steve Vai les quiero recomendar Passion and Warfare, que grabó en 1989. Steve Vai ya superó al maestro y tiene una técnica más depurada y rápida que la de su profesor Joe Satriani. Hay una historia muy bonita y es que cuando Van Halen se separa, cuando David Lee Roth se separa y se va en solitario, porque se pelea con la banda, porque estaba peleando, ya no aguantaba la tensión, porque el ego de David Lee Roth era muy grande, y se separa del grupo y los deja, digamos que de alguna manera los deja tirados después del 1984. Lo primero que hace David Lee Roth es sacar un álbum de covers que se llamaba el Crazy from the Head, y donde está California Girls y Yankee Rose y toda esa historia. Pero digamos que ese álbum ya lo tenía como medio listo, medio preparado y toda la historia. La historia buena es que cuando realmente va a sacar su álbum en solitario, va a debutar, Van Halen le aplica un golpe mortal cuando anuncia que su reemplazo en la banda es Sammy Hagar, que era un tremendo músico respetada porque venía de una banda llamada Montrose y era un tipo súper respetado. Y David Lee Roth dijo, pues yo no me puedo quedar atrás en esta historia. Y cuando fue a lanzar su real primer álbum en solitario, el Eaten and Smile o el Sonrisa Salvaje, armó una banda de genios en los diferentes instrumentos.
Y el guitarrista que se trajo para decir, bueno, si Van Halen tiene a Eddie Van Halen como guitarrista, David Lee Roth se trajo a Steve Vai como guitarrista. O sea, en la cara se lo puso a Eddie Van Halen. O sea, a ver, me vas a ganar. Y la canción que abre ese álbum es una canción que se llama Yankee Rose. Y lo bonito es que David Lee Roth empieza a hablar con la guitarra. Y si ustedes se acuerdan, la guitarra prácticamente le habla al propio David Lee Roth. Voy a intentar reproducir algo de esto. Oigan la guitarra. Prácticamente David Lee Roth está conversando con la guitarra de Steve Vai. Es increíble. Es una maravilla. Steve Vai es una locura. Luego se lo robaría David Coverdale para su proyecto 87 con Whitesnake. Hay que recalcar que en ese álbum no toca Steve Vai. En ese álbum toca John Sykes, que es otro virtuoso. Pero para la gira se llevó a Steve Vai. En otra guitarra, otro virtuoso que es Adrian Vandenberg. Y en el bajo Rudy Sarzo y en la batería Tommy Aldridge. Pero volviendo a David Lee Roth, toda esa banda era de genios, tal como usted lo dijo. En la batería, Greg Bissonette. Tremendo baterista. Y en el bajo, el Van Halen de los bajistas, Billy Sheehan. Considerado uno de los mejores bajistas de la historia del rock. Por Dios, Billy Sheehan, Greg Bissonette, Steve Vai y David Lee Roth era una banda poderosísima. Era una banda de lujo, impresionante. Hoy anda David Lee Roth, separado otra vez de Van Halen, y está abriendo la gira interrumpida de Kiss por Estados Unidos en el End of the Road Tour. Bueno, me traigo otro guitarrista, digamos que en la onda suya, porque ya me empiezo a mover a otros guitarristas un poquito diferente, me traigo a Jen Hetfield de Metallica. ¿Vale? Rítmico, poderosísimo Hetfield. No aparece nunca en la lista de los 30 mejores guitarristas o incluso hasta los 40, pero Hetfield siempre está colado dentro de la lista de los 100, tal vez en un puesto como 70, 75, 80, pero tal vez no podemos dejar de reconocer que es un muy buen guitarrista, pero ante todo es un buen frontman y un buen cantante. La mejor manera de describir a Hetfield lo leí en una revista que se llamaba Hit Parader. El columnista Andy Setcher escribió: James Hetfield es un baterista tocando guitarra. ¿Por qué? Porque es una rítmica poderosísima, tiene una mano derecha impecable y tiene la capacidad de cantar cometiendo muy pocos errores mientras toca la guitarra. El que más se equivoca en Metallica es Lars Ulrich, pero Hetfield en vivo es impecable, es un gran guitarrista rítmico. Solo para no quitarles el encanto mucho, Lars ha sido acusado de que graba gran parte de su set en vivo que está bien preseteado para tocar, y siempre ya muchos bateristas cuando lo van a ver en vivo se da cuenta que mucho de todo su toque de batería está seteado previamente, grabadito antes para cubrirle cualquier error, ¿no? Sí, porque el hombre comete muchos errores con los tiempos, tiene problemas con los tiempos. Tiene problemas con los tiempos. No es un gran baterista. Desde siempre. No es un gran baterista, no. Y ese sí aparece en los listados siempre. Sí, pero por nombre, pero los bateristas, los puristas no tragan de Lars. Bueno, sigamos con guitarristas. Este que me voy a traer ahora es un gran guitarrista, muy buen guitarrista, con una forma tan particular de tocar la guitarra que cuando usted lo oye en cualquier disco por fuera de su banda, se da cuenta que él es el guitarrista. Y me refiero a The Edge de la banda U2. The Edge es, bueno, yo debo confesarle que yo no era muy fan de The Edge ni de U2. Me enamoré cuando hice una sobredosis para Radioactiva en el año 2014 y presenté varios álbumes de U2 y me puse a hacer la tarea de estudiarlos. Y The Edge es un guitarrista muy versátil porque es un guitarrista que se inventa él mismo sus propios efectos, el más. Él tiene un efecto que es muy similar al delay o al flanger en guitarra, pero se llama infinite guitar. ¿Qué es la finalidad del efecto? Tocar 4 notas, pero que suenen 8, 12 o 16, dependiendo de lo que él requiera.
The Edge es un guitarrista muy versátil y además muy creativo y es un gran rítmico. A mí me gusta mucho The Edge, sobre todo en los primeros álbumes de YouTube que eran mucho más rockeros. En el War, en el Boy, inclusive en el... Hay una canción de YouTube que se llama The Unforgettable Fire, que se llama Bat, donde usted ve lo buen guitarrista que es The Edge. Digamos que está tapado por el fenómeno comercial que es YouTube, pero no deja de ser un gran guitarrista. Bueno, me voy a dar el gusto de leer este señor. Bueno, yo tenía a Ricky Nelson de Cheap Trick, que lo nombramos el día de ayer porque lo pasamos para los 70. Pero quiero traer un hombre que muchas veces a la gente se le olvida, que es un gran guitarrista, y se lo van a encontrar más adelante en un listadito que le voy a presentar, pero es uno de mis guitarristas favoritos. Lo que pasa, ya no está vivo, lamentablemente fue tan exitoso como músico que a veces se ocultaba lo gran guitarrista que era. Me refiero a Prince. Prince era un guitarrista espectacular, o sea, a la altura de cualquiera de los grandes guitarristas de la historia del rock. Ustedes solo recuerden la presentación, el show del Super Bowl, cuando cantaba Purple Rain y caía toda esa lluvia. Ese show es impresionante. Cuando en la inducción del Rock and Roll Hall of Fame, hay un momento en el que aparece George Harrison, Danny Harrison, su hijo, porque ya George había muerto, y Prince hace un solo de guitarra de While My Guitar Gently Weeps, y todo el mundo se queda como bobo y el hijo de Harrison se queda como embobado viéndolo. Prince es un tremendo guitarrista, de los mejores que hay en el mundo. Pero como es tan brillante como músico, es tan brillante como en todos los aspectos de su vida, como compositor, productor, multi-instrumentalista, porque Prince toca todos los instrumentos, la gente a veces no le da tanto el crédito por ser un gran guitarrista. Pero dígame usted si no es un brillante guitarrista. La presentación de While My Guitar Gently Weeps habla por sí sola, que está cantando Tom Petty. Tom Petty es el que está cantando. Y queda idiotizado. Danny Harrison, creo que lo hablábamos el otro día, yo no sé, queda idiotizado ver cómo Prince hace ese solo y al final coge y tira la guitarra y se va del escenario. Es un bárbaro, Prince. No, ese solo de guitarra es maravilloso y fuera de eso el look y las figuras que hace, era un rockstar Prince. Yo quedé enamoradísimo de ese show y estoy de acuerdo con usted. Prince es uno de los grandes guitarristas de los 80s y de la historia del pop y el rock and roll. Tengo un buen guitarrista que digamos que tenía un estilo muy particular, pero para mí sigue siendo un gran guitarrista. Lo que pasa es que el bajista de la banda se roba el show. Me refiero a Andy Summers de la banda Police. Acabo de escribirlo acá. Andy Summers a mí me callaron la boca en el 86, le voy a contar la historia. Felipe Martínez, que alguna vez fue el percusionista de Quimosis junto a Juanes, y que ahora tiene un bar muy conocido y muy famoso en Medellín que se llama Trilogía. Felipe fue el que me cayó la boca, porque yo dije, de esa banda Stuart Copeland, que es un gran baterista, de resto nada más. Copeland es un baterista impresionante. Impresionante, es el rey de Charles. Sí. Pero Felipe me prestó un método de guitarra de Andy Summers y me cayó la boca. O sea, tuve que pedir disculpas. Andy Summers es un absoluto maestro de la guitarra y hace algo que no todo el mundo es capaz de hacer. Hace lo simple maravilloso. Esa es la clave de Andy Summers. Total, vean videos de Police y vean esa banda era genial, porque no solo Sting era muy bueno, Stuart Copeland era un baterista impresionante. Tuve la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles y hacerle una entrevista y tengo una de mis fotos favoritas que tengo guardadas con Copeland. Pero Andy Summers es un tremendo guitarrista. En esta, ¿qué me queda de los años 80? Que yo sé que su lista va a ser un poco más grande. Algo que no haya rescatado de los años... Bueno, perdón, me hace falta uno muy importante. Vivian Campbell, que tocó con Dio y terminó peleadísimo con Dio hasta después de su muerte. También tocó con Whitesnake en el álbum en el famoso álbum de Here I Go Again, de Is This Love y The Still of the Night, y ahora toca con Def Leppard. Ese es otro de los grandes guitarristas de los años 80, Vivian Campbell, ¿no? Vivian Campbell es de mis favoritos. Cuando reemplazó a Steve Clark en Def Leppard, lo dije al aire y me sostengo. O sea, va a opacar a Steve Clark. Steve Clark era un gran guitarrista, pero... No, Vivian Campbell es mucho mejor guitarrista, mucho. Superior mil veces. Qué pena por Steve Clark, pero sí. El trabajo que hace Vivian Campbell, muy joven, con 21 años, en el Holy Diver de Dio, en canciones como Rainbow in the Dark
y en el The Last in Line, que fue el segundo álbum, son absolutamente sublimes, de un guitarrista virtuoso y con 21 o 22 años. Vivian Campbell es de los más grandes. Terminó agarrado con Dio, creo que por un tema de regalías. Y por la esposa, por Wendy Dio, que también era muy conflictiva todavía, Wendy Dio es con muy ellos, conflictiva, sí. demasiado complicadita. Sí, Bueno, señor. muy bien. ¿Alguna cosa que nos quede de los años 80? Un montón, Marchena, nos iríamos hasta las 12 de la noche, pero se los voy a mencionar rapidito. Ya mencionamos a Sean, pero lo dejamos en los 70, ¿correcto? Sí. Voy a mencionar uno del metal, porque hay que mencionarlo. La dupla de Jeff Hanneman y Kerry King en Slayer. Brutales ambos los dos guitarristas. Mick Mars de Motley Crue. No es el más virtuoso a la hora de hacer solo de guitarra, pero es un gran rítmico y con el wah-wah y el talkbox es de los mejores. Richie Zambora de Bon Jovi es un gran guitarrista. Solo oigan el solo de guitarra de Wanted Dead or Alive y me van a dar la razón. Eso es maravilloso. Una de las mejores manos derechas y los mejores armónicos artificiales de la historia. Zakk Wylde es otro de los grandes de los 80. No, Escuchen. Sí, yo tenía Zakk Wylde, pero lo tenía ubicado en los 90. Pero digamos escuchen el No Rest for the Wicked, que es del año 88 y se van a sorprender. Vito Bratta, The White Lion. Si podemos de alguna manera describirlo, es la combinación perfecta entre Randy Rhoads y Edward Van Halen. ¿Quieren oír un solo de guitarra maravilloso? Escuchen el solo de guitarra de Wait. Está Warren DeMartini, el guitarrista de Rat, que no tuvo tanta fama como Mick Mars o como George Lynch, pero es absolutamente delicioso y técnico. Les recomiendo el álbum Out of the Cellar, The Rat. Frank Hannon de Tesla. Mick Jones de Foreigner, que sé que a usted le gusta mucho Foreigner. Produjo a Van Halen. Glenn Tipton de Judas Priest. Scotty Hill de Skid Row y otro virtuoso que está a la altura de Satriani, Steve Vai y Malmsteen. Se llama Tony McAlpine. Oigan un álbum instrumental que se llama Edge of Insanity. Me mencionan a Slotnick de Testament. Ese es otro de los grandes también. Es un buen resumen de los 80, diría yo. Correcto. Vámonos a los años 90, esa época del grunge y del final del hard rock, y ahí nos encontramos de todo un poquito variadito, la verdad. Y, por ejemplo, yo me encuentro un gran guitarrista, que no sé si usted lo ubique muy bien, pero aparece en muchos top de los 90, John Five. Tocó con Marilyn Manson, mucha gente lo recuerda por la época que tocó con Manson, pero también tocó en la banda de David Lee Roth, también tocó con Rob Zombie, llegó a tocar hasta con Lynyrd Skynyrd y con Meat Loaf. Pero John Five era un tremendo guitarrista y mucha gente sobre todo lo ubica por sus años que tocó junto a Marilyn Manson. Tremendo guitarrista, todavía muy activo y un hombre sobre todo que se movió muy bien entre el heavy metal, entre el género alternativo, entre el industrial, pero se encontró algunas canciones con influencia del flamenco, country, porque inclusive hizo una gira con K.D. Lang como guitarrista. Un tipo absolutamente variado. Su nombre es John William Lowery, pero todo el mundo lo conoce como John Five. Es un tremendo guitarrista y se los quiero recomendar y sé que muchos son fanáticos de John Five. Para mí, este es uno de los grandes guitarristas, no solo de los años 90, sino hasta hoy en día, porque este hombre no solamente hizo parte de una banda espectacular, que digamos la empezamos a ver a finales de los 90 y comienzo del 2000, sino que también es un hombre que fabrica sus guitarras y es un hombre de los que junto a Dave Grohl mantiene vivo el rock and roll hoy en día. Me refiero a Jack White de The White Stripes y hoy como un gran músico en solitario. Tremendo guitarrista Jack White. Es impresionante, es impresionante. Él también hace sus propias guitarras, las cambia, las reconstruye. Yo tuve la oportunidad en Nashville, donde él vive, visitar su estudio de grabación. Inclusive hay una cabinita que él construyó para grabar en vivo. Y en esa cabinita puso a Neil Young a grabar una canción una vez y grabó, produjo, compuso, grabó y produjo una canción en menos de 24 horas y puso los discos a la venta. Jack White es un tremendo guitarrista y es uno de los considerados grandes guitarristas de la década de los 90 y del 2000. No soy muy familiar con el trabajo de Jack White, debo ser muy honesto con usted, pero sé que lo respetan mucho, ha sido portada de Guitar World y Guitar Player.
en variada ocasión, así que por algo será, pero no soy muy cercano al trabajo de Hay un Jack White. documental precioso para los que son fanáticos de White y además porque aparece Jimmy Page, Jack White y The Edge, los tres juntos hablando sobre tocar guitarra y se llegan todos en sus carros y se reúnen como en una bodega de una casa, en una bodega de un galpón gigante, como de una fábrica, y los tres empiezan a compartir técnicas de guitarra y a hablar de sus influencias. Ese documental es precioso. Jimmy Page, Jack White y The Edge. Chequéenlo porque se los quiero recomendar. Más en su onda, Nuno Betancourt de Extreme. ¡Wow! Maravilloso, Nuno, virtuoso, cuerdas supremamente gruesas con una mano izquierda poderosa y una mano derecha muy buena, fanático de las guitarras Washburn, tiene una marca registrada, un modelo registrado que es N4. El trabajo con Extreme en el primer álbum, maravilloso, pero lo que hace en el Extreme 2 Porno Graffiti es absolutamente loco. Es un funk, hard rock, heavy metal brutal. Hay una canción de él que se llama Get the Funk Out, para que oigan el trabajo de Nuno Bettencourt, que ahora está de gira en la gira de los 4G, incluido Satriani, por ejemplo. Satriani se lo llevó en esas giras de guitarristas a Nuno Bettencourt, que es uno de los más grandes, no solamente de los 90, de la historia. Bueno, en esta lista no podía faltar de Megadeth Marty Friedman, tremendo guitarrista. Ay, por Dios, como no lo mencionamos en los 80s. Friedman es de los 80s. Sí, Friedman de los 80 y también de los banda, 90, pero digamos que de ambas, un poquito más ochentero, la verdad. Pero tremendo guitarrista Marty gracias Friedman. por recordármelo. A los fanáticos de la guitarra rápida y del thrash, hay un álbum que hizo con Jason Becker. Jason Becker tocó con David Lee Roth en un álbum llamado A Little Ain't Enough, creo que se llama el álbum. Sí, el del diablito, el negro del diablito en la portada. Jason Becker es un virtuoso que tiene la misma enfermedad que tuvo Stephen Hawking, que ha postrado a una silla de ruedas y tiene que hablar a través de un computador. Pero óiganse un álbum que hicieron Marty Friedman y Jason Becker que se llama Cacophony, para que se sorprendan. Y me acordé también de otro grande que se llama Paul Gilbert, que toca con Mr. Big. Ahí se lo tenía en la lista, Paul Gilbert de Mr. Big, tremendo guitarrista también. Muy buen Y guitarrista. Mustaine también, Mustaine de Megadeth también es muy bueno. Claro. En esta misma lista, para la parte más metalera, tengo a John Petrucci de Dream Theater. Ah, ese es otro extraterrestre. Ahora está tocando con 7 cuerdas y toca el modelo de guitarra diseñado por Edward Van Halen en 1991. Pero Dream Theater es una absoluta delicia. Oigan una canción que se llama Take the Time, para que oigan a Petrucci en todo su esplendor. Tremendo guitarrista. En la lista de los noventeros tengo a Dimebag de Pantera. Maestro, maestrazo de la guitarra Washburn. A mí no me gusta el sonido de la guitarra, la producción de la guitarra me parece demasiado corrosiva para mi gusto, pero la técnica de Dimebag Darrell es absolutamente maravillosa. Fanático de Kiss y de Ace Frehley, tenía en el pecho tatuado la carátula, la cara del álbum individual de Ace Frehley del año 78. Fue sepultado en un ataúd de Kiss y Eddie Van Halen puso una de sus guitarras rayadas negras con blanco en el ataúd para que acompañara a Dimebag Darrell, que lo mataron tocando en una tarima la primera canción con su banda Damage Plan. Tenía una banda que se llamaba Damage Plan, aparte de Pantera. Un loco se subió y le pegó 6 tiros en plena tarima. La locura. Vea, este guitarrista que traigo ahora fue muy famoso porque cuando se deshizo Guns N' Roses y Axl Rose volvió a armar Guns N' Roses y publicaron el China's Democracy y cambiaron 50,000 veces de guitarrista, uno de los guitarristas que utilizó Axl Rose para tocar en vivo, inclusive cuando se presentó en los MTV, fue un señor llamado Buckethead, que es un tremendo guitarrista. Buckethead Sí. tiene la característica que nunca nadie le conoce su cara pues como tal y tocaba con una caja, un Buckethead, por eso donde echan el pollo de Kentucky Fried Chicken, El cubo ese, el cubo de donde echan el pollo de Kentucky Fried Chicken de KFC, el tipo lo volteaba y se lo ponía como en la cabeza y tocaba con eso. Y esa era su apariencia, así con un tubo, y por eso se llamaba Buckethead, pero era un guitarrista espectacular. Y así como David Lee Roth le rayó la cara a Eddie Van Halen trayendo a Steve Vai a tocar en su banda, Axl Rose le raya la cara a Slash poniendo Buckethead como guitarrista. Con muchas influencias del jazz. Buckethead
es un guitarrista como de sinfónica, yo no sé cómo calificarlo, es un tipo muy del corte de Alan Holdsworth, que ya se lo mencioné. Buckethead, yo hice la tarea de escucharlo y me enamoré absolutamente de ese guitarrista, muy limpio, no muy amante de la distorsión pesada, la utilizó con Guns N' Roses, pero le gusta mucho el chorus y la guitarra limpia. Vale la pena recordar que mientras más limpia suene la guitarra eléctrica, más se sienten y se escuchan los errores. La distorsión cubre mucho los errores. Cuando se toca sin distorsión, guitarra eléctrica y muy amplificada, hay que ser muy limpio a la hora de tocar. Buckethead es uno de esos guitarristas. Siguiendo con los años 90, ya estamos para hacer el corte de la primera hora. Me quedan unos 4 minutos y pasamos al siguiente programa para que no se vaya a descontinuar porque viene la parte más buena. Aquí tengo un guitarrista que para mí es uno de los mejores del mundo. Me refiero a y actual y viviente, Tom Morello de Rage Against the Machine. Tremendo guitarrista. Tremendo, tremendo, tremendo. Si la década de los 90 tiene un gran guitarrista y actualmente lo vimos, Tom Morello. Saludos a mi amigo Camilo Soler, que trabajó conmigo en Radioactiva y alguna vez me soltó esta frase y estoy de acuerdo. Tom Morello es a los 90 lo que Edward Van Halen fue a los 80. He dicho, fanático de Kiss también. Tremendo guitarrista. Él los presentó en el Hall of Fame, él fue el que los presentó. Otro guitarrista de los años 90 que no podemos olvidar, John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers. Tanto así que se ha ido de la banda 3 veces y los Chili Peppers cada vez que lo logran traer otra vez de regreso botan al guitarrista que tienen. Y ahora para el nuevo álbum ya está grabando otra vez con ellos. Frusciante lo tuve la oportunidad de conocerlo porque cuando ellos lanzaron el Californication, el By the Way, perdón, lo fui a entrevistar a todo Chili Peppers en el Chateau Marmont en Los Ángeles y entrevisté a Chad Smith y después a Anthony Kiedis. Y cuando le dije a Chad Smith que, porque Frusciante se paseaba pero no daba entrevistas, y le digo, ¿será que Frusciante me deja que lo entreviste? Y me dijo Chad Smith, no creo, siempre anda con sus locuras. Pero me logré acercar a él y me firmó una guitarra que tengo guardada en mi casa. Y Frusciante, de la época que estaba enloquecido con el consumo de heroína, para evitar consumir más heroína, se prendió fuego a los brazos. Se incendió los brazos para intentar no consumir más heroína. Impresionante lo de Frusciante. Pero independientemente de eso, es un gran guitarrista y los Chili Peppers le deben... O sea, si los Chili Peppers sin ellos no funciona. Fíjense que otro de la lista es Dave Navarro. Y lo tengo, claro. Navarro, que tocó con James Addiction y que también tocó con Chili Peppers en un solo disco. Nunca pudo lograr el nivel que logró Frusciante con los Chilis. Pero... ese es otro de los grandes guitarristas de los años 90. Impresionante. Frusciante es muy versátil y alquiló 6 meses el Chateau Marmont, donde murió John Belushi, y se metió a tomar whisky, a consumir heroína, cocaína y a tocar guitarra acústica. Es enigmático y tiene todo mi respeto y me parece un virtuoso. John Frusciante. Y para cerrar esta época de los guitarristas de los 90, Jerry Cantrell de Alice in Chains, tremendo guitarrista de Alice in Chains. Y digamos que con ese grupito cerramos los años 90 y cuando retornemos vamos a cerrar con pocos de los guitarristas de la década del 2000 y vamos a sacar nuestro top y leer todos los que nos están escuchando. Así que vayan a nuestros Twitter, Marchena JR o Juanqui67, y másenos su lista de los top 5 favoritos, que ya las vamos a leer en un ratico. No se desconecten, porque ya viene la segunda parte de esto vía Spreaker o a través también del Instagram Live que nos están viendo. ¿Listo? Bueno, denos un segundito, ya estamos con ustedes.